Muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, el capítulo número 34. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, maestra de registros akáshicos y tengo el placer de estar juntando, nucleando, amuchando terapeutas, muchas personas amadas que están integrando este grupo que, bueno, ya eh, va a traer muchas novedades, vamos a por ahí a cambiar un poquito las cosas más adelante, en unos meses. Estamos organizándonos para hacer un programa diario, así que, bueno, muy pronto habrá novedades. Hoy, en este capítulo 34, va a estar acompañándonos Violeta Álvarez Montoya. Ella es mujer holística, ayuda a generar conciencia a través de fomentar la espiritualidad desde la sabiduría vivencial y la medicina ancestral, creadora de rituales. Es masoterapeuta, tarotista y astróloga. Y hoy nos viene a hablar sobre Quirón, el sanador herido. Hola Violeta, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás, amor? Hola, hermosa, ¿qué más? Hola, mi vida, te pido un poquito más fuerte el micrófono o la voz. Se te escucha muy, muy, muy bajito. Bueno, ahí puede mejorar, mejoró. Ahí un poquito más, pero sostenelo, Ahí, porque vos ya tenés la voz muy bajita. total, ahí, está Ahí, bien. habla bien cerca del micrófono. Lo que te pido es que pongas cámara, amor. No te veo. Ay, se me olvidaba la cámara. Ay, Mucha Patri. cosa. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, mi Patri. ¿Qué más? Muy bien, mi cielo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre Quirón. ¿Qué es Quirón? Porque, a ver, si estás más o menos cercana a la astrología, tenés claro quién es Quirón, pero no se conoce. ¿Qué es Quirón? ¿Quién es Quirón? Tienes toda la razón, mi Patri. Para una persona que no esté en el contexto de la astrología o que no haya leído mitología, dice Quirón, ¿quién diablos es Quirón? Entonces, Quirón es un mito griego, ¿cierto? Y en la astrología se toma se le da el nombre a un asteroide que se descubre a finales de 1970, se le da ese nombre de Quirón. Eh, ¿Por qué sucede así? Pues la astronomía tiene sus misterios, ¿cierto? Entonces, descubren un asteroide y la astrología, perdón, asume esos descubrimientos por formas muy misteriosas que nosotros no estaríamos como en capacidad de explicar. Yo creo que ni siquiera los mismos astrólogos ya que han hecho un gran recorrido lo pueden explicar. Simplemente es un asunto que cuando se descubren estos planetas, estos asteroides, están pasando asuntos especiales acá en la Tierra. Entonces, de una manera muy causal, ¿cierto? De sincronicidad, es muy propicio para los nombres que se le dan. Entonces, Quirón se descubre, como les dije, a finales de 1970 y Quirón empieza cuando hay todo este movimiento de sanación espiritual, New Way, hipismo, ¿cierto? Y también salen las terapias alternativas y holopáticas que salen pues, desde California y se expanden para el mundo. Ese era el contexto que estaba ocurriendo en el momento acá, pues, como tal. Y vamos ya pues al mito de Quirón como tal. Quirón, Un poquito más fuerte te pido. Mantén el micrófono cerca, por favor. mi padre, ¿será que ensayamos a ver si le quito los audífonos? A ver si me escuchan mejor. Ponele, dale, a ver, podemos probar. A ver, Porque ahí. como lo moves encima, se te va la voz, vuelve. No, qué niña tan necia, padre. Yo siendo usted no me entrevistaba. Mi amor, Listo. Entonces, mira, lo igual que te mantener la voz alta, porque se te ahí escucha sí me más escucha bajo mejor. todavía. Sí, ahí sí me escucha mejor. No, no se escucha mejor, se escucha más bajo.
Yo por lo menos te escucho más bajo y tengo todos los volúmenes altísimos, Dios que mío, normalmente escucho bien. Tal espérame un vez es momento, volverte a Patti. poner el auricular, pero dejar el micrófono cerca de la boca. Ahí ya escuchas mejor así, Un poquitito mejor. un poquitico Si mejor. vos, Listo. si vos mantenés ese timbre de voz, puede ser. Que no se te Bueno, ahí, mejor. Listo. Entonces, mira mi patria. Entonces, Quirón es un centauro, ¿cierto? Centauro, la palabra centauro significa, viene de ese mito que es mitad hombre y mitad humano, y mitad animal, ¿cierto? Mitad caballo. Entonces, Quirón sale de la unión de Saturno, pero en ese tiempo se le decía Cronos, que es lo mismo, ¿cierto? Cronos, pero cuando Cronos era el que mandaba, no era Zeus, sino Cronos, ¿cierto? Y Cronos puso sus ojos en una ninfa que se llama Filira. Se llamaba Filira, perdón, y Filira era muy hermosa. Entonces no quería caer bajo las pretensiones de Saturno y le huía muchísimo. A lo último decidió pues camuflarse y convertirse en una yegua y pensó que había engañado al dios del tiempo, porque Cronos, si lo recordamos, Cronos es el señor de los tiempos. Y resulta que no fue así. Saturno entonces se convirtió en caballo y tuvo relaciones con Filira. Y resulta que Filira quedó en embarazo. Entonces, cuando Saturno se dio cuenta de eso, se desapareció. Muy parecido a lo que pasa hoy en día con las madres solteras, ¿cierto? Entonces Saturno desapareció de la escena y Filira tuvo su embarazo y luego tuvo un parto que cuenta el mito que fue un parto supremamente doloroso. Cuando tuvo a Quirón, entonces sintió mucha aberración porque era un monstruo, mitad caballo, mitad ser humano, entonces y no quiso alimentarlo y lo abandonó. Entonces se convirtió, pidió a Zeus que la convirtiera en un tilo, en un árbol de tilo. Entonces, Quirón creció todo el tiempo bajo las ramas de ese árbol y bajo un tutor, ¿cierto? Eh, entonces, este tutor es el dios que tiene que ver con las artes, con la poesía, con la música. Eh, Se llama Apolo. Apolo. No me acordaba cómo se llama Apolo. Entonces, resulta que él crece ahí y Apolo le pasa toda su sabiduría, toda su sabiduría, y Quirón se vuelve un experto en todo. De hecho, dentro de la mitología, los centauros son como muy básicos, pero Quirón es el super centauro, porque Quirón todo lo sabía, ¿cierto? Era experto. De hecho, dentro del mito, Quirón le enseñó a todos los maestros que hay, ¿cierto? Mira. Eh, entonces Quirón recibe la primera herida, porque estamos hablando de la herida de Quirón, ¿cierto? Y Quirón recibe la primera herida. ¿Cuál crees tú que fue la primera herida, mi padre? La ¿Y el herida de qué? abandono del padre? El rechazo del padre, el abandono del padre, perdón, ¿cierto? Y luego recibe una segunda herida, El de que la es madre. Pobrecito, ya me da lástima. el abandono de la madre y el rechazo del padre suman una sola herida, es el abandono, ¿cierto? Ah, ok. Y luego Quirón iba caminando, ya estaba grande, iba caminando, y por allá lejos, lejos estaba Hércules, todo feliz, tomando, porque había cumplido ya los 12 trabajos. Y empezó, pues los 12 trabajos es para que lo tengan ahí las personas que no conocen acerca de astrología y todo, les dejo eso como un asunto para que empiecen a indagar, ¿cierto? Los 12 trabajos de Hércules. Entonces Hércules estaba pues por allá supremamente eh, eh, muy feliz y empezó a lanzar sus flechas untadas del veneno de la hidra, que es el trabajo que hace, es el octavo trabajo que hace Hércules.
La hidra era un monstruo de muchas cabezas y cada que le cortaban una cabeza se multiplicaba. Entonces era un monstruo que nadie había podido matar y Hércules lo pudo matar, pero cuando se rindió, miren, van a empezar a encontrar una cantidad, en todo lo que les estoy diciendo, háganse de cuenta como si fuera una película. Y cada parte de lo que les estoy contando tiene un porqué que nos va luego, se nos va a ampliar luego con la otra información que les voy a dar. Entonces, Hércules termina matando a esta hidra porque se rinde a sus miedos, se doblega. Entonces, se agacha y luego por debajo es que hiere a la hidra y la mata. Es muy simbólico porque estamos hablando de los miedos, ¿cierto? Entonces, voy retomando al momento de Quirón, entonces él estaba lanzando la flecha y la lanzaba lejos. Y lanzó una e hirió a Quirón. Otra herida injusta, porque ni él pidió ser abandonado por los padres, ni tampoco pidió esta herida que ya llega por la flecha, y lo hiere en un costado, y lo hiere en la parte animal. Miren todos como los asuntos particulares, ¿cierto? Entonces ya Quirón recibe esa herida, una herida muy dolorosa porque es de ese monstruo y no sana, y no sana. Entonces Quirón sale a buscar y a buscar, y él ya para ese momento era un buen sanador y empieza a intentar autosanarse, pero no sana y entre más lo intenta, más duele la herida. Eso es el mito de Quirón. Entonces ya les voy a decir que este mito en realidad es muy simbólico, pero ¿quién lo creyera? Quirón es algo que me apasiona muchísimo a mí porque Quirón tiene que ver con todo cómo nos vemos como adultos, de alguna manera determina nuestras relaciones, nuestros comportamientos, etcétera, etcétera. Eso es lo que te tengo para decir pues, de Quirón, mi querida. Mi amor, mi vida. Una pregunta con Quirón. Ok, bueno, ¿cómo se vive Quirón? ¿Qué tiene que ver con la astrología? O sea, ¿qué tiene que ver con nuestra carta natal? O no sé cómo se trabaja Quirón. Pues, mi padre, antes de pasar a cómo se vive, creo que es importante identificar eso que vimos como mito, ¿cierto? Lo que vimos como mito, cómo se traslada a nosotros. Ok. Entonces, bueno, resulta que cuando nosotros nacemos, recibimos la primera herida. Y es la herida, y les voy a decir por qué la primera herida. Cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, estamos en una totalidad, ¿cierto? Estamos en un estado donde todo lo tenemos. O sea, no tenemos que pensar en comer, no tenemos que pensar en sentir calor, en estar protegidos, no, en nada de eso, porque todo lo tenemos en el momento. En el vientre todo está, ¿cierto? El amor, la protección, el alimento. Y no tenemos que pensar en que tenemos que hacer ejercicio para crecer. Estamos creciendo, eso se da porque está ahí. O sea, estamos unidos a la totalidad. Resulta que cuando nacemos, ese asunto de la totalidad, sentimos o creemos sentir, o sea, sentimos la sensación y esa sensación se queda arraigada en nosotros de que ya estamos separados de la totalidad. Y ese asunto de separados de la totalidad es un asunto muy profundo, porque no solamente abarca ese asunto físico del momento del parto, donde yo me separo de mi madre, ¿sí? Me separo de mi madre, me separo de la totalidad. No solamente tiene que ver con esa separación de la totalidad, sino que cuando, a ver, yo no pretendo cambiar aquí ninguna ideología. No se te escucha. Te muteaste, amor. Para los que creemos que existe o creemos. No, te volviste a mutear, te debe estar entrando un llamado. Aló, hola mi Pati, ¿me escuchas? Claro, volvé a repetir la frase, se ve que te debe estar entrando una llamada y entonces se mutea.
2 llamadas. Claro. Volví a repetir lo último porque no quedó claro, se fue cortando. ¿Hasta dónde quedaste, mi Ay, hermosa? ay, no sé, mi amor. La última frase, que es esto de la herida. Ajá. Entonces, es la herida del abandono. A ver, mi Pati, somos Mm, mujeres, ¿cierto? Damos a luz. Cuando damos a luz, el proceso de parto es un proceso de expulsión. Si es natural, ¿cierto? Si es por sí, cesárea, nos tienen que hacer un corte transversal y sacarnos al bebé. También sacan, claro. expulsan. Eso en el ser se percibe como un abandono, Mm, ¿cierto? Como que queda una separación, quedamos separados de la totalidad. Creemos estar separados de la totalidad, que es la creencia más arraigada que tenemos por el ego. Creer que estamos separados de la totalidad. Dentro del contexto religioso católico es el rechazo al Espíritu Santo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro del contexto, como les digo, religioso y hablando propiamente de la religión católica. Porque es un asunto muy profundo, porque cuando estamos en el vientre, no solamente sentimos esa unión a la madre, sino que es una unión a la fuente divina, ¿cierto? Y al nacer, entonces creemos que estamos desconectados y aquí lo muy trascendental de esta herida, creemos estar desconectados de la fuente divina, ¿cierto? sí, Creemos estar desconectados de la fuente divina. Hasta ahí, bien, ¿cierto? perfecto. Uh-huh. Luego, luego de esta herida, viene la herida de, de sentir de sentir la flecha envenenada, sentir el abandono, ¿cierto? Ajá. Sentimos el abandono, porque entonces luego fuimos expulsados, rechazados de la totalidad. Creemos que estamos rechazados por la totalidad. Ujú, Y luego ya sentimos la herida del abandono, porque estamos allá, aparte, abandonados, ¿cierto? claro. Que es, ¿se acuerdan cuando la flecha? Y hoy recuerdan Sí, mi de amor. qué estaba, de qué estaba la flecha, Pati, de qué estaba envenenada. Estaba envenenada de los miedos, del monstruo que estaba lleno de miedos. ¿Se acuerdan? Ajá. Y realmente es así, mi Patri, porque los miedos eh, son monstruos, ¿cierto? Y uno cree que les ha cortado la cabeza y no, resulta que aparecen y vuelven y aparecen y se multiplican. Y entonces mira que el simbolismo es muy, muy perfecto, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando llegamos a ese momento, ya estamos separados, empiezan a crearse lo que se llaman las 3 capas del ego, mi Pati. Las 3 capas. Se empieza a crear la primera capa plutoniana, que es la capa de la ira, la fuerza, más bien que de ira es de mucha fuerza y también, sí, también de ira. Y entonces el llanto, para demandar que estoy aquí, para demandar atención, ¿cierto? El llanto, los berrinches, la pataleta que se dan cuando estamos pequeñitos, cuando estamos bebés. Entonces es como una manera instintiva de reclamar protección, ¿cierto? Mira cómo se van gestando las capas. Luego viene la segunda capa, y esa segunda capa es la capa de la luna. Y esa capa de la luna la recibimos a través de los vínculos emocionales con nuestros cuidadores, en especial con la madre, ¿cierto? En especial con la madre. De ella recibimos, de ella recibimos los mandatos en relación a los deseos, al deseo de ser contenido, al deseo de ser amado, al deseo de ser protegido, cuidado, sostenido, ¿cierto? Claro. Y luego viene la de Saturno.
Y Saturno, y Saturno es la capa de las máscaras. ¿Pero por qué? Porque entonces recibimos unos mandatos de cómo deberíamos ser y los recibimos de nuestros padres. ¿Y qué pasa en nuestra mente? Que si no obedecemos esos mandatos, ¿quién nos va a rechazar? Dime mi Pati, ¿quién nos va a rechazar? Nos van a, Calculo que el papá, por lo nuestros que... padres nos rechazan. Y entonces no queremos sentir el dolor del rechazo de los padres. Por lo tanto, hacemos todo lo que se nos mandó, ¿cierto? Y con ello renunciamos. Y aquí una cosa supremamente delicada. Renunciamos a lo que nosotros de verdad deseamos y queremos ser. Claro, y ahí entramos en una búsqueda de aprobación y una búsqueda de que nos amen insoportable e infinita. Sí, total, total, Ok. total, Pati. El deseo de ser amada, es que digamos que todos sentimos esa sensación y en relación a esas sensaciones que nos movemos y vivimos, a ese deseo de ser amados. Todo trauma, toda situación, si la miramos desde el punto de vista espiritual, gira en torno a eso, una sensación profunda, una necesidad profunda de sentirnos amados, ¿cierto? Claro. Mm. Entonces, hasta ahí, no sé si tengan algunas preguntas las personas que nos estén escuchando, eh, porque Pueden no me, desbloquear, tú me conoces, perdón, Violet, pueden desbloquear micrófono o pueden escribir en el chat, como ustedes quieran, me todas las parece mejor, preguntas. me parece mejor que lo hablen, sí. Sí, a veces hay personas que no quieren hablar por eso. Pueden Ah, optar bueno, por cualquiera de las dos formas. está bien, Si está bien. quieren, desbloquean micrófono y piden la palabra, y si no, lo escriben. Da exactamente lo mismo. Listo. Este, bueno, qué historia esta de Quirón. ¿Y qué se hace con Quirón? Bueno, entonces ya el trabajo con quirones es un trabajo de, como lo podemos ver, como es tan profundo. Digamos que toda nuestra vida pasa cuando nos hacemos ya conscientes de que existen esas heridas, entonces buscamos ayuda, buscamos apoyo terapéutico para empezar ese proceso de sanación. ¿Qué pasa con la herida quironiana, mi hermosa Patri? Pasa lo siguiente. eh, Entre más yo intente sanarla, menos la voy a sanar. Y es una herida que nunca se va a sanar. Entonces, como no es una herida que se pueda sanar, entonces no hay nada que sanar. Y si no hay nada que sanar, ¿cuál crees tú que sería la respuesta? Y yo me voy directamente al no busco más que nadie me ame, sino que me empiezo a amar a mí misma, que es lo que hice en mi vida en Me realidad. rindo, mi patria esa herida, la acepto, me diluyo en esa herida. Claro, Me diluyo, la acepto, digo, listo, aquí estás, y ya. Entonces ya aceptación total. la vivo, y al vivir esa herida sucede algo supremamente mágico, maravilloso y amoroso. Y es que puedo ver de manera compasiva a todo el que me rodea, porque sé que también están heridos. Claro, tal cual, tal Ujú. cual. Y al saber que todos están heridos, yo también, o sea, yo acepto mi herida, estoy herido y miro al otro también con compasión porque también sé que está herido. Es Ok. muy bonito. Y también sucede algo muy mágico y maravilloso. O sea, no tengo palabras para describirlo, y es esa posibilidad de sentirnos conectados con la fuente, que a la final nunca estuvimos desconectados. Entonces, al sentirnos que somos la fuente, que estamos conectados a la fuente, en la fuente, está todas las posibilidades. Es decir, en la fuente está todos mis deseos. Están Ujú. ahí. Yo no tengo que buscar que se me cumplan afuera porque yo los puedo, cuando estoy conectado en la fuente, todo se da. A ver, te lo explico de esta manera. Dios coloca esa vida dentro de la madre, digámoslo de manera espiritual, ¿cierto? Se coloca esa vida, se gesta esa vida, se encarna esa vida. Y cuando se encarna está conectada a todas las posibilidades porque está conectada a la fuente divina,
¿cierto? Y no, entonces imagínate esta escena o imaginémonos todos esta escena. Yo no estoy pensando como bebé, como feto, si voy a tener pies, si cuántos dedos voy a tener, si quiero los ojos de este color, si me va a crecer cabello, si no me va a crecer cabello. Estoy rendido a la fuente y como estoy rendido a la fuente, todo lo que quiero se da en perfección absoluta. Se da mi alimento, se da mi cuerpo, mi parte corporal, se da absolutamente todo. Y cuando sale el bebé, yo llego como padre y madre, que también es muy importante, y echo fuera el universo, la conciencia infinita, la conciencia creadora, Dios, como lo queramos llamar, lo echo fuera y digo, no, tranquilo, yo ya me encargo, yo le doy todo porque yo sé lo que necesita. Y afianzo esa separación de la fuente divina, que en realidad es la que nos hace sentir, la que hace que recurramos a esas tres capas del ego como mecanismo de protección, porque nos sentimos totalmente desvalidos. De hecho, si ustedes miran, cada que tenemos momentos dolorosos o en accidentes muy graves, la postura de fetal es la que nos contiene y nos salva, ¿cierto? En un avión, como nos piden que nos recojamos en posición fetal. Cuando rodamos por un peñasco, ¿qué nos dicen las personas que saben de primeros auxilios? Cúbrase y póngase como en posición fetal, recójase. Y es una posición que protege mucho. Pero entonces, esas son las dos grandes maravillas de uno trabajar a Quirón, de reconocer a Quirón, reconocer el mito, como el mito de verdad son solamente símbolos que en realidad son muy importantes identificar en nuestra vida y vivirlos. Maravilloso. Viole, acá Carmen dice, excelente, me inquieta cómo podemos mejorar esto. Creo que de alguna manera tenemos a Quirón y debemos crecer. No Bueno, más que la inquietud, no está haciendo una pregunta en concreto, pero sí la inquieta si podemos sanar, y es lo que dijiste, ¿no? sí, yo creo Aceptación. mi Carmen que ya le contesté, porque Claro. en realidad no se trata de buscar sanarla, se trata de aceptarla, reconocerla, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, Okay. uno de mis grandes maestros de astrología, porque tú me hiciste una pregunta, ¿cierto? Y ya te la voy a responder. Tú me dijiste cómo lo podemos identificar en las cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso ya es la herida personal y se identifica según en la carta astral donde esté Quirón, en la casa donde esté Quirón y los planetas con que esté Quirón, si de pronto están con algunos planetas, o el planeta que rige esa casa también determina Bueno, mucho yo cómo te, está. te iba a hacer esa pregunta. Yo sé dónde tengo Quirón y en qué casa. ¿Eso se trabaja o escucho lo que dijiste y simplemente lo acepto? Entonces el asunto es que ahí viene la respuesta para Carmen, ¿cierto? Entonces yo cojo, utilizo la herramienta de astrología, que para eso es que se utiliza la astrología, una herramienta para evolucionar, ¿cierto? Y para hacernos más humanos. Entonces, cuando identifico dónde está mi Quirón, lo que hago es empezar y rendirme ante él. Entonces, lo que yo les iba a contar con mi profesor es que él tenía a Quirón, eh, él tiene a Quirón, porque eso no pasa, tenía no existe, tiene a Quirón en Géminis, ¿cierto? Por lo tanto, se le dificultaba mucho compartir lo que sentía, ¿cierto? Comunicar lo que sentía a través de hablar o de escribir, por ejemplo, pero más que todo a través de hablar. Y resulta que, ¿cómo se trabaja esa herida? Como lo hizo, por ejemplo, mi profe, que él cogió, se rindió ante esa herida, dijo, definitivamente esta es la herida que yo tengo, porque hay dos caminos. Yo me puedo retraer en la herida y decir, soy malo para hablar, soy perverso para hablar, me vuelvo una persona retraída, no comunico, ¿cierto? Y me vuelvo más bien apático y por solitario, ¿cierto? Porque en la niñez fue tartamudo, porque se reían de mí cuando hablaba porque era muy torpe para hacerlo, ¿cierto? Entonces, a mí me queda mucho más fácil
recogerme, protegerme, poner la barrera y no comunicar. O acepto la herida de manera amorosa y la vivo como un desafío y la convierto en un don. ¿Y quién es ahorita mi profesor de astrología? Un gran maestro, un gran comunicador. O sea, yo puedo pasar horas y horas escuchando a ese hombre. Es maravilloso. Y convirtió ese don en eso, en un desafío. Entonces es eso, no la tengo que sanar. Y no por eso me tengo que limitar y decir y esconderme y justificarme en la herida, sino que esa misma herida es la que me dice, aquí está su talento y su don. Trabájelo. Yo creo que le respondí a mi Carmen. Sí, mi amor, claro. Ok, Mm. ok, ahora estoy también entendiendo un poquito más de qué va esto. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Apaguen los... Ah, Carmen, ¿querés decir algo, amor? Sí, muchas gracias. Sí, realmente he entendido eso, que en las áreas en que uno tiene esa debilidad, pues debe asumirla con amor, con entrega y tratar de encontrar la parte positiva para poder mejorar esta herida o esta forma que tú entiendes que tiene y que no es correcta para tu vida. Así es, mi hermosa Carmen. Gracias por tu participación. Un besito. Bueno, yo sé que tenés un regalo para las oyentes, los oyentes. En realidad tengo 3 Ok, regalos, a ver. pero entonces esos regalos están condicionados a la participación y por lo que veo se los llevó solamente Carmen, Claro, ¿cierto? claro. Así. Entonces, los regalos son que me escriben a mi número, tú los colocas ahí en el chat, mi patria Ahora hermosa, ya pongo tu número acá. me escriben al número y yo les identifico su herida según la carta astral. ¿Listo? Les digo, Excelente. les hago un pequeño encuadre de su herida y después de que me den los datos precisos, obviamente, que todos sabemos que para la carta entonces damos el año, el mes, el día y la hora y el lugar, ¿cierto? Ya entonces yo busco en la carta, en cualquiera de las plataformas que hay, identifico dónde está Quirón y les hago un pequeño encuadre de Quirón, ¿les parece? Entonces, no sé, mi Pati, pues, no sé si tengan algunas preguntas, si nos quede tiempo, si ya terminamos. Tú tienes, como siempre, el control en este No, mi momento. amor, tenemos media hora más para charlotear Bueno, sobre este Quirón. Que entonces, digamos que vamos a ampliar un poquito más este tema. Como me preguntaste de los regalos, yo dije, chanfle, se no, nos acabó no, el yo tiempo. para que vayan como escribiendo Ah, y listo. es como que bueno, Listo. ya está, ya salió. Listo. Entonces, mira, cuando estamos otra vez volviendo al proceso de gestación, cuando estamos ahí, estamos viviendo un momento totalmente neptuniano. En realidad, Neptuno es el símbolo que representa el alma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la disolución con todo, es la disolución total. Entonces, si no hay disolución, ¿qué hay? Hay ego, ¿cierto? Ok. Estamos ahí viviendo un proceso neptuniano. Entonces, imagínense en la siguiente escena. Imagínense adentro de un círculo a Neptuno, ¿cierto? El símbolo de Neptuno, que es un semicírculo, ¿cierto? Y abajito el palito y tiene como 3, no me acuerdo cuántos símbolos tiene adentro, cuántos palitos, pero simboliza como el candelabro del arca, ¿cierto? Ajá. Porque es un símbolo supremamente profundo, supremamente bonito el de Neptuno. Está encerrado en ese círculo. ¿Qué lo encierra primero? Plutón. ¿Qué lo encierra de segundo? La Luna. ¿Y qué lo encierra de tercero? Saturno. Y Saturno son las máscaras, que era algo muy importante que había que manejar, porque se acuerdan y retomamos el punto donde yo les dije que Saturno es como que dejo de ser yo porque tengo mandatos, porque me ponen límites, ¿cierto? Porque Saturno es límite, mandatos, estructura, tanto a nivel interno como social, ¿cierto? Tanto a nivel familiar como afuera. Y entonces para yo poder vivir bajo todos esos límites,
y todas esas estructuras, entonces pongo máscaras. Mira, pongo muchas máscaras. Por eso Saturno está de primera como primera capa que hay que atravesar para poder llegar a Neptuno. Imagínense en qué tan profundo es esto de las máscaras. Luego, esas tres heridas, esas tres capas del ego son las tres capas que utilizamos para protegernos, porque en realidad lo que estamos manifestando es que estamos totalmente desprotegidos, ¿cierto? Que nos sentimos desprotegidos, vulnerables, abandonados. Y no sé si muchos han escuchado hablar de las 5 heridas de la infancia. ¿Tú has escuchado hablar, mi Pati? De la... Infancia. No, no te entendí la palabra antes de infancia. Infancia. Las 5 heridas de la infancia. De la... No, no. Entonces, ya tenemos 2. ¿Cierto? ¿Cuáles son las 2 que hemos hablado durante todo el tiempo? El rechazo y el abandono. Luego sigue, no tiene que seguir en ese orden, pero luego está la humillación, ¿cierto? La humillación. La injusticia y la traición. Y eso conforma las 5 heridas del alma. ¿Por qué la humillación? ¿Dónde aparece la humillación? No. La humillación como tal es cuando en un momento de la infancia, cuando fuimos bebés, cuando fuimos niños, cuando estábamos en el vientre, se vivió un proceso de humillación. ¿Cierto? Eso. Todas esas heridas se viven en la infancia. ¿Cierto? Todas esas heridas se viven en ese proceso de crecimiento. Y no solamente están determinadas por algo, o sea, literalmente cogieron y viví un proceso que para el colectivo puede ser humillación. No, porque para mí puede haber sido algo que para el, o sea, es como, hazte de cuenta lo hermoso de relacionarnos. Lo que para mí puede ser, para el otro no, ¿cierto? Entonces, para mí, un acto cualquiera, por pequeño que sea, puede haber sido percibido como un acto de humillación y me generó demasiado dolor. Queda ahí incrustado como una herida de humillación, ¿cierto? Claro. O sea que no quiere decir que todos pasemos por esto, sí que tenemos la posibilidad de percibirlo. O sea, no. Mira, mi Pati, todos, absolutamente todos tenemos, ya sabemos que tenemos 2. Sí. Porque todos los seres humanos tenemos esas 2 heridas que yo les conté ahorita, las heridas quironianas, ¿cierto? De rechazo y abandono, todos. Empezando porque nacemos a un mundo dual, ¿cierto? Estamos en la unidad y nacemos a un mundo dual. Frío, calor, amor, odio, sufrimiento. Entonces, todos tenemos esas 2 heridas. Porque digamos que de alguna manera vivir forma parte, o sea, vivir es vivir esa dualidad. Y después de que teníamos todo y no teníamos esa dualidad, es doloroso, ¿cierto? Por eso son heridas muy dolorosas y todos la tenemos. Es decir, uno siempre en el proceso terapéutico, y esto ya para nosotros como terapeutas, ¿cierto? Que ese fue en la reunión anterior por lo que yo decidí que iba a tocar este tema. Todos, al llegar una persona que necesita de nuestro apoyo, ¿cierto? De nuestro acompañamiento, que nos da ese privilegio, que nos da ese honor de acompañarlos en un proceso de sanación, lo que estamos haciendo es ser Quirón. Y ahí es donde te respondo la pregunta de cómo se vive Quirón. Quirón se vive. Uno en la aceptación, que ya lo vimos, rindiéndome a esa herida. Y otro, convirtiéndome en sanador. De hecho, no es casual que la raíz griega de Quirón forme parte de quirófano, quiropráctico, ¿cierto? Ah, mira. Porque es todo lo que tiene que ver con sanación y paz. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo Quirón? Acordémonos del mito. Quirón estaba herido y Quirón empezó, así herido, a buscar cómo sanarse, se hizo muy buen sanador y después empezó a sanar y sanar. Porque ahí viene la segunda parte. Y es
que la compasión y la generosidad se despiertan a través de esa herida. Entonces, comparto mis saberes, voy a sanar al otro. Y cuando y por eso entonces no se dice, y lo dicen mis maestros, que no podemos ser. O sea, de poder sí, pero sería una farsa total, una farsa. Decir que somos terapeutas o sanadores si no hemos recorrido un camino de dolor, porque es ese camino de dolor lo que nos da las herramientas para poder ayudar a sanar a otros, porque es esa vivencia y la búsqueda de sanar esa vivencia lo que nos hizo ser sanadores, ¿cierto? Claro. Yo primero lo hice en mí, entonces para haberlo hecho primero en mí, tengo que haber sentido la herida, tengo que haber sentido el dolor y voy sano a los otros. Y cuando llega ese otro, como terapeutas, sabemos que básicamente siempre va a tener dos heridas de origen, la del rechazo y el abandono. Y luego puede, por más perfectos que hayan sido nuestros padres, tenemos una de las otras tres. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuáles son las otras tres? Entonces las otras tres son humillación, ¿cierto? Traición y Humillación, traición y... injusticia. ¿Mm? ¿Por qué traición? Porque acuérdate de lo que te expliqué. Sí. Los actos que vivimos, los actos, no, las vivencias que tenemos en nuestra infancia pueden ser percibidas como traición. Es decir, digamos, mira, por ejemplo, yo una vez tuve una chica que por ahí hablando, ¿cierto? Indagando y atravesando todas esas capas del ego, encontramos un recuerdo muy simple y era el siguiente. Ella estaba con sus primitas dibujando, ¿cierto? Y en un momento determinado llegó la mamá y empezó a admirar todos los dibujos. Y de todos dijo cosas muy bonitas y del de esa chica dijo, ah, y eso lo hizo fulanita de tal. Y eso lo hiciste tú. Y eso ella lo percibió como una traición. Otros lo pudieron haber percibido como una humillación. Otros lo pudieron haber percibido como una injusticia. ¿Cierto? Pero ¿dónde se hace la diferencia? Digamos, por haber sido percibido como injusticia, digamos que él hubiera estado en un concurso de dibujo, el de ella hubiera tenido todo según en la percepción de la niña o del niño, tenía todo para haber quedado en primer lugar, pero no quedó en primer lugar, se quedó anclada la idea de injusticia, o eligieron a mi hermano en vez de elegirme a mí, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es como se van anclando esas heridas y luego esa herida no te termina. Por ejemplo, la herida del abandono. Estoy en mi relación de pareja y me quedo en una relación de pareja por miedo al abandono y me quedo sometida a humillaciones, a maltratos y a infidelidades. ¿Cómo te parece? Entonces esas heridas, digamos que eran de ser como nuestro estandarte, como nuestra meta principal, ir a la casa de ellas para identificarlas. Las tres se pueden sanar. Las otras dos ya sabemos qué hay que hacer con ellas, identificarlas en la carta astral, diluirnos con ellas y volverlas en un don hacia la humanidad. Perfecto. Se me ocurre preguntarte, o sea, Quirón está en un signo y en una casa. ¿Qué significa? No que expliques todos los signos, obviamente, ni todas las casas, pero ¿qué significado tiene que esté o sea, en un signo y una casa? ¿Qué significa eso? ¿Tiene algún significado que puedas englobar en todos los Claro, signos y todas las casas? claro que sí, mi Patri. Dependiendo de la casa, determina, por ejemplo, si Quirón está en Aries, nos está hablando de heridas de maltrato, de partos dolorosos, de un niño que no fue escuchado, ¿cierto? Porque es el yo, no, no fue totalmente escuchado. Y habla de accidentes, de maltratos, ¿cierto? Si es en la casa 1, dependiendo de la casa, porque los que estudiamos astrología sabemos que en las casas tienen unas cualidades, unos determinantes.
La casa uno es la casa del yo, luego se cría la casa 2 que es Tauro, que habla de lo corporal, ¿cierto? Entonces ya hablaríamos de una herida más a nivel de la parte corporal, generalmente son abusos, ¿cierto? Abusos físicos, emocionales, etcétera, etcétera. Y luego hay que mirar otras cosas, hay que mirar el regente de esa casa, dónde está ubicado, hay que mirar si Quirón está con otros planetas ahí dentro de esa casa, que también notaría muchas más luces, etcétera, etcétera. Eso es muy amplio, de verdad que sí. Claro, claro. O sea que todo tiene como no termina más la astrología, me doy cuenta. Es como que yo la veo a mi hija que también estudia astrología y digo, pero ¿cuándo se termina esto? Nunca me dice, Yo jamás. digo que nunca, sí, Sí, es no. Y la como astrología es tan justamente, amplio, mm, tan amplio, tan eso, rico, tienen tanto conocimiento, además, esta cosa que me encanta este, de los, ¿cómo se llaman? De Apolo, de Venus, de qué sé yo, de toda la mitología, no me salía la palabra, de toda la mitología, todo lo que se aprende en astrología me resulta como mágico, como maravilloso. y por último, y que se me estaba como olvidando, A ver, que, que miré aquí en mis apuntes, mi Pati, está algo que es supremamente revelador, no escatimando todo lo que les acabo de decir, la verdad. Y es que las máscaras de Plutón, ¿se acuerdan lo de las máscaras? sí, De Saturno, perdón, de Saturno. Evita que nos conectemos con la Luna y Plutón. ¿Y se acuerdan que la Luna y Plutón? ¿Se acuerdan? la Nuestra luna es la fuerza, madre y nuestros Plutón, deseos en realidad, nuestros deseos y nuestra fuerza, nuestro poder de transformación, nuestra fuerza interior, ¿cierto? ajá, Eso era algo fundamental. Entonces, de ahí que nosotros, por ejemplo, estemos siempre poniéndonos en último lugar, ¿cierto? ¿Cierto? Porque no claro, reconocemos nuestros deseos o creemos que tenemos claro que lo que deseamos. Y resulta que esos deseos no son nuestros deseos, son deseos orientados hacia los mandatos de nuestros padres. Por claro, ejemplo, una mujer que se queda muchísimo tiempo en una relación, uno, tiene miedo al abandono y otro, muy posiblemente recibió el mandato de que hasta que la muerte nos separe y recibió el mandato de la madre de que mira yo todo lo que me ha aguantado mi padre, a tu padre, mira todo lo que yo me lo he aguantado y claro, mira que he conservado el matrimonio, tú también tienes que hacer lo mismo. Lo recibió ese mandato de quedarse ahí. claro. Por Mirá ejemplo, vos. sí, por ejemplo, esta herida del rechazo, también otro tic que le va a dar, hace que nosotros seamos, ¿qué? Lo que yo les decía ahorita, Mm, retraídos. Una persona retraída tiene esa herida del rechazo muy fuerte, de manera muy fuerte, no, o sea, se le afianzó, fuera de que la traía claro, como parte innata de nosotros como seres humanos, se le afianzó en la crianza. Tuvo un momento de rechazo muy fuerte, entonces son personas retraídas generalmente. Las personas que vivieron una herida de humillación fuerte son personas muy controladoras, y claro, que suelen controlar demasiado. Las personas que también con muchos juicios. Y acuérdense que todo lo que, digamos, ¿cómo puedo identificar, Violeta, las heridas? Ya tenemos una herramienta que es la carta astral. Otra, empezar a mirar nuestros espejos, nuestras parejas, ¿cierto? La madre, el padre. Porque hay heridas, por ejemplo, que fueron recibidas dependiendo de la herida, del progenitor, del sexo opuesto, del mismo sexo como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando una mujer se somete a muchas infidelidades, lo primero que debe hacer es, obviamente, es un trabajo muy grande, ¿cierto? Porque imagínate uno tragar todas esas capas del ego para ir a ver cómo recibe ese mandato de la madre, para ayudarle a, a disolver esa herida del abandono, ¿cierto? Pero también fuera de eso, hay que preguntarle a esa mujer, hay que preguntarle a ese hombre cuántas veces se ha sido infiel, ¿cierto?
¿Cuántas veces se ha prometido algo y no se lo cumple? ¿Cuántas veces ha roto sus propios estandartes y valores por complacer a otros? Claro. Entonces, cuando yo me soy infiel a mí misma, obviamente lo que va a recibir de vuelta es infidelidad. Nada de lo que nos sucede es gratuito. Todo, y si traemos aquí una ley universal que dice que como es afuera es adentro, o la ley de la corresponsabilidad también, ¿cierto? Entonces, ahí vamos reconociendo dónde pueden estar, el nombre de esas heridas, por lo menos. Es Y vuelve, maravilloso. Dale. y nos lleva al punto de qué es el fin de todo esto, qué es el fin de nosotros como terapeutas. La generosidad y la compasión. Pero si no la ejercemos con nosotros mismos, no la vamos a poder ejercer afuera, ¿cierto? Claro, es maravilloso como terapia tras terapia que voy conociendo, que voy profundizando, ¿no? Todo nos lleva a soltar el juego de víctima, a hacernos cargo de nosotros mismos, hacer el trabajo interior. Es todo para adentro, Violet. Siempre es todo para adentro. Es Todo como, para o adentro. sea, de pronto a mí lo que me pasa es que digo, bueno, o sea, soy yo la única responsable de todo esto, porque más allá de lo que los otros hayan hecho, que es lo que elegí venir a vivir en definitiva, o sea que es como, viste, el perro que se agarra la cola casi. Me tengo que Sí, hacer cargo siempre de mí misma y es una responsabilidad y un placer, porque entonces, bueno, no hay nadie más que yo que tenga que hacer este trabajo, no le puedo echar la culpa a nadie, no puedo responsabilizar a nadie, el poder es mío y es placentero, me sí. resulta cada vez más placentero. Ah, hola, Hola, ¿alguien quiere hablar? Hola, hola. hola. Mi Pati, ¿alguien más tiene otra pregunta? Carmen dice, eso es mágico, el aprender de una misma y descubrir cómo somos una con el universo. Gracias, gracias, infinitas gracias. No, hoy están como muy silenciosas y silenciosos. Sí, Hay, total. hay días. Sí. Este, bueno, palabras finales sobre Quirón entonces. Después ya te llamarán, te mandarán los mensajitos. Repetimos que faltan, no sé si ya mandaron mensajes, pero para el regalo que tiene Violeta es regalarle, bueno, ubicar dónde tienen Quirón y seguramente les vas a explicar alguna cosita a 2 personas más, porque calculo que Carmen ya te mandó mensaje. Sí, pero la idea es pues que por lo menos hagamos el ejercicio de estar en el programa, participar, hacer preguntas para que podamos hacer ese regalo. O sea, los regalos se devuelven con más regalos, mi Pati. Ok, Es un muy regalo, bien. O sea que es un regalo, es destraba un el regalo, micrófono ya. es un regalo estar acá, Pati, obvio. Obvio. Y pues, como en todos nuestros encuentros, siempre te voy a dar mis profundos agradecimientos. Y entonces esos regalos se devuelven con estos regalos que estamos haciendo, que no solamente porque yo diga los voy a dar, sino que es un asunto de merecimiento. Ok, ok. Entonces, si no destraban micrófono, que no manden mensaje, digamos. O sea, que Obvio, hablen. Hola, sí, hola. Ahí estamos, Gloria. Muy bien, muy Hola, hola, bien. Lolita. Hola, Bella. Bueno. Muchas gracias, maravilloso. Y yo creo que es así realmente, que todo depende de uno y que todo es mirar para adentro, realmente, ¿no? Pero a veces uno hace trabajo mucho tiempo, trabaja con uno mismo, como para reconoce qué es lo que tiene que modificar o y siempre se encuentra con lo mismo. Es como la parte esa oscura, que por ahí nos hace sufrir y siempre estamos desconociendo como profundamente quizás esa herida, ¿no? Y que uno se manifiestan con situaciones o con cosas, pero no reconoce en definitiva firmemente ese punto, ¿no? Del que tiene que trabajar, sino que uno trabaja, digamos, en lo global,
¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión, un trabajo permanente interno. Y bueno, y que hay que trabajar mucho con la parte del agradecimiento y de lo amoroso, del amor, ¿no? Me parece. Eso. Pues, y mi Gloria, ¿tienes alguna pregunta después de esa apreciación tan bonita que nos acabas de hacer? No, la pregunta por ahí para mí sería como vos explicaste todo esto, por reconocer el punto, ese, digamos, más claro, ¿no? Que uno puede llegar a tener, donde uno tiene que trabajar y darle una identificación, un nombre. Bueno, mi Gloria, a ver si te entendí. ¿Tú quieres que tenga un nombre para poder trabajarlo? Claro, sí, sí. Bueno, pero si recuerdas, acuérdate que, bueno, si recuerdas, yo dije que para poder identificar la herida teníamos diferentes formas, ¿cierto? Entonces Sí, tú a utilizar esas formas que yo te dije ahorita para sí, poder identificarle que tenga un nombre. sí, Digamos que ya sabes, ya tienes dos claras, que es el abandono y el rechazo. Ya sabes que sí, todos los seres humanos tenemos esas dos heridas. Por sí, lo tanto, sí, todos los seres humanos tenemos en nosotros ese inmenso deseo de ser amados sí, y ese sentido de pertenencia. De ahí que suceda que nosotros incluso lleguemos a sacrificarnos por nuestros clanes, nuestras familias, y sí, heredamos no. Y nos autoimponemos formas de morir. Digamos, en una familia, en toda una familia, todos se murieron de un infarto. Entonces nosotros, para no desligarnos de la familia, creamos un mandato interno y morimos de un infarto, ¿cierto? Es muy importante ese sentido de pertenencia, pero porque está asociado a esa herida. Y las otras tres ya tendrías que hacer un trabajo terapéutico para empezar a identificarlas, pero posibles pistas, tus relaciones siempre te van a hablar de tus heridas. O digamos que tú estés escuchando una canción o alguien diga una palabra de lo más trivial del mundo y te active algo que te duele, que te empiece a generar mucho llanto, mucho dolor. Entonces empieza a investigar y a entrarte en tus recuerdos y obviamente a veces necesitaremos ayuda terapéutica para seguir y ahondar más, pero casi siempre nos lleva a eso, a una herida. Es que tengo mucha rabia con el señor que viene a hacer los arreglos en mi casa, siempre me queda mal, siempre me incumple, qué ira, ya me lo soporto más y estalla. Y ese estallido no se da, o sea, esa ira tan contenida no se da por ese momento. Uno cree que es por ese momento, pero entonces uno generalmente a nivel terapéutico le empieza a decir a la persona, retrocede un poquito más. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa ira? Pero si es en realidad ira o que te está generando, ¿qué otro sentimiento puede estar asociado a esa ira que crees sentir? A que te incumplieron, a, a que te generó muchísima impotencia y así, hasta que ya llegamos a la herida. Pero por eso la única manera de sanar es a través de la relación. Pero cuando convertimos esas relaciones en lo que en realidad no las convertimos, las aceptamos que son espejos para cada uno de nosotros. Excelente, Viole. muchas Me parece, gracias. Sí. Dime. No, dije muchas gracias, Violeta, sí, muchas gracias. Bueno, mi corazón, entonces ya sabes que me escribes por el WhatsApp si estás interesada en que te ayude a identificar un poquito más lo de las heridas. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá mi Pati. dejé el celular de Violeta en el chat y ahí Mercedes había desbloqueado micrófono. Mercedes, ¿querés hablar, preguntarle algo a Sí, Violeta? gracias, me encantó todo lo que habló, bárbaro, me encantó. Me ayudó un montón. Gracias, Gracias. gracias. Entonces escríbeme también por el WhatsApp. Gracias a ti por estar acá. Mi Pati, muchas Gracias. gracias. Ya veo que se nos está dando el tiempo. Sí, igual, viste, esto es relajadísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, acá no hay mucho tiempo, o sea, no hay tiempo a menos que tenga alguna o tengamos alguna actividad después, pero
como que lo dejo como terminamos cuando terminamos. Ay, Viole, Pati, un placer como siempre escucharte, sos igualmente. sabia, 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 me encanta escucharte. Gracias por todo tu conocimiento, amor. Por Gracias a ti, compartir. Pati, por la oportunidad y gracias a todos los que nos apoyan. Te envío mi abrazo de todo corazón. Muchos besos. Gracias, mi amor, gracias, mi vida. Y a todos les agradezco mucho haber estado acá, compartir, aprender a volar con terapeutas invitadas, como siempre. Y nos encontramos el viernes a las 12:30 de Argentina, como todas las semanas. ¿Sí? Recordá que es lunes, miércoles y viernes, que yo después lo subo a mi canal de YouTube, así que si no pudiste participar, recordá de entrar a mi canal de YouTube, Patricia La Rosa, activar el suscribirse y la campanita para recibir todos los mensajes. Muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo de luz, con luz para todos, todas. Chau, Luz. Besos. Gracias, chao, chao, Gracias. chao.